Shavua Tov, feliz semana a todos los que escuchan estas transmisiones, que lo hacemos desde aquí, desde España, a toda la congregación internacional Yeshua es mi Redentor, que se reúne por medio del WhatsApp, de las redes del Internet, según las posibilidades que tenemos. Feliz semanas a todos los que nos escuchan por medio de YouTube y por medio de Facebook también, por las redes sociales. Tenemos un tema importante, un tema que hace unos años ya empecé a tenerlo mucho más claro, pero nunca lo presenté de una forma más concreta, más compacta, sino solamente hice referencia en ciertos PDFs o en ciertos audios. Pero en este caso, en este día vamos a tenerlo en cuenta. Dos capítulos de la Biblia podríamos situarlos dentro de la serie que tenemos Profecías al Día, porque aunque son eventos de nuestra historia, de la historia pasada del pueblo de Israel, abarca, encripta, contiene detalles, símbolos, señales que nos incumbe a nosotros, es decir, que se le dirige especialmente al tiempo de nuestra generación. Estamos en el día 9 desde el Rosh Hodesh, desde que se avistó el primer filo creciente de la luna. Todavía no tenemos confirmado, seguramente, si estamos en el mes de Aviv. Mañana los hermanitos que viven en Jerusalén, pues hará un nuevo chequeo. Mañana es el día 10 desde que se vio el filo creciente de la luna nueva renovada desde Jerusalén, y mañana harán un nuevo chequeo para confirmar, para comprobar si la cebada en este momento está en su estado es decir, si el tallo de cebada está en espigas, tiene su grano suficientemente desarrollado para que se pueda llamar Aviv, o si está para dentro de una semana, estará listo para que sea grano Aviv, es decir, suficientemente maduro para que en día de Bikurim, que ya a partir de ahora, dentro de una semana, podría ser el día el 23 o 24. Un momentito, miro el calendario. Podría ser el día 24, ¿sí? El día de la fiesta de Bikurim, siempre y cuando se confirma que estamos en el mes de Aviv, ¿no? Y en este caso se tiene, según la ley, en el día de Bikurim, la tercera de las festividades de Elohim, el día después del Shabbat semanal continuo, que en este caso, en este día caería, en este mes, si fuera el mes de Aviv, cae el 15, que es la segunda festividad, el 15 de Aviv, cae justamente en un día de Shabbat, por lo tanto coincide con después del Shabbat semanal continuo, el día 16 del mes, después de la fiesta de panes sin levadura, que es justamente en el mismo día como el Shabbat semanal continuo. Y para este día se tenía que traer grano tostado, es decir, grano de Aviv, grano verde, de espigas verdes, tostado, descascarado y tostado, o grano maduro, ya de espigas amarillas, ya secas, molidas, ¿no? De harina molida. Las dos factores, dos detalles importantes en cuanto al grano de cebada. Y esperamos la confirmación mañana. Por el caso que mañana estamos en el día 10 de Aviv, es un día importante, como porque estamos a diferencia de horas, bastante y casi de mediodía, con algunos países 8 horas, 6, 4, 6, 8 horas, según algunos se encuentran del norte al sur de las Américas, de Carolina hasta Chile, Argentina, para abajo, pues hay cierta diferencia reportado a España. Por lo tanto, por eso prefiero hacer este audio desde hoy, para que lo tengan durante el día de hoy, y el día de mañana ya lo pueden escuchar todas las personas que se comunican con esta onda, ¿no? Con esta red de donde nosotros compartimos. Este es el segundo intento. Antes hice otra grabación y por un descuido, no culparé ni al diablo ni a nadie, pero seguramente no le gusta, sé que al enemigo no le gusta esta clase de presentaciones. ¿Por qué? Porque
su propósito es tratar de despertar, de ayudar, de determinar ciertas personas, ciertas clases de personas que entren en la fila, que se apuren, que se den prisa, porque estamos al tiempo que ellos hagan y nosotros los esperamos. Bueno, vamos con la segunda grabación. Espero que ya tengo una grabadora extra puesta aquí por si acaso que el teléfono me falla, pues que quede la grabación grabada ya en un reproductor. Eh, bueno, hermanos, siempre y cuando estudiamos las escrituras, siempre es bueno tener en cuenta pedir la bendición, la presencia del Ruach, la bendición del Ruach HaKadosh, del espíritu de Elohim, es el espíritu de Yeshua mismo, su propia identidad, que es, al ser hijo de Elohim, hereda su propia naturaleza espiritual y es su Ruach, según Pedro bien explicó, fue el Ruach del Mashiach, el espíritu del Mashiach, quien estuvo en los profetas explicando todos los detalles en cuanto a la redención, específicamente en cuanto al Mashiach, a Yeshua, identificándonos quién y cómo desde tiempos de antaño, aunque en sus días los profetas no sabían a quién se refiere y qué tiempo tenían en cuenta, ni los que pasaron por esta historia y nos dejaron esas señales no lo tenían bien claro. Las señales están para nosotros, para nuestra generación, donde podemos entender y saber identificar con precisión quién es Cordero y por qué y cuál es su obra, no solamente su nombre, la obra y lo que las escrituras nos revela sobre su obra, precisamente en el día 10 de Tishri, es el día, de Nisan, de Aviv, cuando se tiene que elegir el Cordero, ¿vale? Es un dato importante, una fecha importantísima, y es buena que lo tengamos en cuenta. Hoy vamos a hacer lectura de 2 capítulos de la Biblia, y con la ayuda del Ruach, del Espíritu de Yeshua, esperamos que esté con nosotros, que nos guíe en entendimiento, discernimiento, que les ayude a quitar los prejuicios y que puedan discernir, entender lo que estas palabras que vamos a hacer lectura nos transmiten, nos quieren enseñar, porque para nosotros han sido dejados escritos como señales, ¿vale? Para que entendamos que todos pidan el Ruach desde el principio, el espíritu de sabiduría, de discernimiento, el Ruach Kadosh, que nos guía siempre y cuando estudiamos las escrituras, siempre. Hay una historia desde el cruce del Mar Rojo hasta el cruce del Jordán. Una historia que a veces la he mencionado, pero nunca empecé a ponerlo en un estudio, pero nunca lo acabé al ser demasiado larga. Serían decenas de páginas de investigaciones y de estudio para contrastar cuál es el tipo, cuál es el antitipo, es decir, cuál es el detalle en la historia pasada y cuál es el detalle en las profecías donde a nosotros se nos dirige otra vez al pasado para que entendamos nuestro presente, porque repetimos cierta parte de esta historia desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra de Canaán, en los días de Josué. Pero en este día nos vamos a centrar solamente en el momento del preciso cruce del Jordán, de Jardén o Jordán, ¿vale? Como está en español. Así que vamos a hacer lectura, no vamos a leer todos los versos, pero vamos a tener en cuenta 2 capítulos. Trataré de rescatar los ciertos detalles importantes y sembrar ciertas semillas para que ustedes puedan seguir investigando, ¿no? Para por lo menos tener un campo de visión que tienen que tenerlo, ver los detalles en el pasado para entender por qué vivimos en este tiempo justamente en el antitipo de lo que esta historia nos indica. Josué, capítulo 3 y capítulo 4 vamos a tenerlo en cuenta. Josué capítulo 1, 3, versículo 1 dice, Josué se levantó de mañana, partieron de Sittim, obviamente a todo el pueblo, no solo Josué, partieron de Sittim, llegaron hasta Jordán. Él y todos los israelitas allí pernoctaron antes de pasar, es decir, se quedaron para pasar la noche a la orilla del Jordán. Verso 2. Al cabo de 3 días, los escribas, desde aquel momento que llegaron, pasaron 3 días, ¿eh? No cruzaron en aquel mismo instante, quedaron 3 días. Los escribas, es decir, los dirigentes, ciertos líderes del pueblo,
Aparece como escriba porque vamos a ver más tarde una cita que le voy a leer al final de otro profeta para que entendamos por qué un escriba es un símbolo de un pastor, es decir, que tiene a su cargo o a su responsabilidad un cierto número de personas. Por lo tanto, a tenerlo bajo su control, su, eh, su mando, para decir así, fue asignado cierto grupo del pueblo de Israel. Recordamos que el pueblo fue dividido en secciones, en tribus, en familias. Cada uno tenía sus cabezas, sus capitanes, sus jefes de ejército, sus dirigentes, sus banderas, sus tribus, todo era bien organizado. ¿No? Vemos en el libro de Números, los primeros capítulos nos describen un poquito el desarrollo y la organización dentro del sistema sacerdotal como dentro del pueblo, ¿no? En cuanto a la distribución del campamento. Así que los escribas o los líderes, como aparecen, a ver, en los oficiales. Los oficiales son las personas que tenían un cierto número de personas bajo su mando. Y como lo tenían escrito, es decir, numerados, así aparece como escriba, una persona que tiene en cuenta, que pasa por debajo de la vara, como el pastor a sus ovejas haciendo cuenta, ¿no? De todo número. A cabo de 3 días, esos escribas, esos dirigentes pasaron por medio del campamento y dieron al pueblo este orden que lo recibió de Josué, obviamente, que él a su vez lo recibió de Adonai, veremos más tarde. Cuando veáis la arca de la alianza, Adonai vuestro Elohim, y a los sacerdotes levitas que la llevan, perdón, y partiréis del sitio donde estáis e iréis tras ella. Bueno, nos paremos aquí un momentito porque es importantísimo. Yo les leo desde la edición Corona de Jerusalén porque tiene la palabra Adonai, sustituto de Yod-He-Vav-He, no tiene otros nombres como las versiones Internacional Nazarena o otras versiones mesiánicas o peor todavía como las ediciones cristianas, nombres que no los quiero pronunciar, pero la Corona de Jerusalén es una edición aprobada, reconocida oficialmente por la Universidad de Jerusalén y por eso le leo. Hay algunas palabras que quizás suenen un poquito raras, como pernoctaron, ¿no? Es decir, pasaron la noche, pero bueno, espero que ustedes entiendan mucho mejor que yo, más que recordéis, yo aprendí el español, no es mi idioma natural, así que ustedes deben entender mucho más mejor que yo las palabras en su propia cultura, en su propio idioma. Eh, Cuando veis la arca de la alianza, ese es el señal para el pueblo de Israel, tanto en el pasado y siempre, ¿vale? La arca de la alianza es lo que una persona tiene que mirar, ¿vale? ¿Qué está dentro de la arca? La alianza, las 10 tablas sobre cuál fueron, o en base a cuál fueron hechos la Torá. La Torá es el fundamento, pero mejor dicho, ¿vale? Me voy a explicar mejor. La Torá es el fundamento en base a cuál se hizo la alianza, ¿vale? Es el fundamento sobre el cual Elohim hizo alianza con el pueblo y el pueblo se comprometió a obedecer la Torá para que la alianza esté vigente, ¿no? Ese es el pacto de la alianza. Cuando ves la arca de la alianza y a los sacerdotes levitas que la llevan, ¿vale? Por eso es importante, no es la persona a quien tenemos que mirar, sino es al que está dando la alianza, al que está dando la Torá. No tenemos que ver ni siquiera a Moisés, porque Moisés no se presentó él mismo. En el hebreo está una palabra, 2 letras, un alef y un tav, que junto forma la palabra et. De aquí siempre delante del nombre de Moisés y cuando él presenta sus hazañas aparece la palabra et Moisés, porque no fue Moisés quien hizo, él fue el medio a través de cual se hizo, es decir, el canal. Como en este caso el pueblo tenía que mirar la arca de la alianza que se levantaba ante sus ojos, no a los levitas, aunque el levita, el servidor, el que se dispone, el centinela que sirve a Elohim con el propósito de ser luz para los demás, guía para los demás, no es la persona a quien nosotros tenemos que mirar, sino al que le encargó lo que le encargó, ¿no? Que exalta las centinelas sobre los muros de Sión, en Jerusalén, a la casa de Judá, ¿dónde te dirige? Hacia el Elohim de Israel, ¿vale? No al judaísmo, no una forma de religión. Entonces, la centinela sobre los muros sobre los montes de Efraín, ¿qué enseña?
levanta una bandera, Elohim Nisi, ¿no? Es uno de los nombres de Elohim. ¿Para qué? Para que las naciones, las descendientes de los hijos de Israel esparcidos entre el mundo, vean este señal, este ot, ¿no? Señal. Y esta marca es lo que, ¿qué es lo que levanta? ¿Qué exalta? ¿Vuelve a dónde? A Sion. ¿Qué está en Sion? Elohim de Israel. ¿Qué hace? Él nos enseñará sus palabras, sus enseñanzas. Él nos enseñará. Bueno, vemos la presentación que justamente ayer tuvimos de la serie Profecías al Día, donde hemos investigado el libro de Miqueas, capítulo 4. Hoy tenía pendiente un otro capítulo que no están dentro del plan, pero es importante. Pero Elohim decide las prioridades, así que va a venir este tema y la compartimos. Es tan importante, lo repito por segunda vez, no importa el tiempo que estamos grabando, vale la pena transmitirse y asimilarse, aceptarse, recibirse, ¿no? Este mensaje. Cuando veis el arca de la alianza, vuestro Adonai, de Adonai vuestro Elohim, y a los sacerdotes levitas que la levantan, partiréis del sitio donde estáis e iréis tras ella, ¿vale? Siempre la guía es Adonai, es Elohim, él por medio de su alianza y a través de sus servidores que él usa, que ustedes tienen que conocerlos, tenerlos confirmados, ¿vale? Verso 4, Josué capítulo 3, verso 4, para que sepáis qué camino habéis de seguir. Bueno, esta generación, dice, pues no habéis pasado nunca hasta ahora por ese camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia de 2000 codos, no os acerquéis. Esta generación somos nosotros, nuestra generación, ¿vale? Es un tipo, nosotros el antitipo. Hay dos ejemplos en esta historia. Una generación que salió de Egipto, hicieron cosas malas, no confiaron en Elohim, no entraron en la tierra prometida. Su descendencia obedecieron esas instrucciones, por eso les voy a compartir esas instrucciones para que la tengáis en cuenta y para que lo hagáis, porque si no hacemos esta parte, las instrucciones que esta generación y obedecieron, vamos a repetir lo que los demás no obedecieron y toda aquella generación perecieron en el Egipto, en el desierto. Por eso nosotros estamos aquí al momento cuando decidimos si vamos a obedecer para entrar o no vamos a obedecer y no vamos a entrar. ¿Vale? Le voy a citar al final una cita concludente, es decir, bastante clara, donde Elohim juró por su vida que eso así se cumple. Por eso es tan importante, tan vital y no por nada esta elección se hizo precisamente en la temporada en cual nosotros nos situamos. ¿Vale? En este mismo tiempo, sitúense hace 3500 años más o menos atrás, donde nos habla la historia, ¿vale? De dónde se nos habla la historia. Nosotros somos esta generación que no conocemos el camino hacia nuestra casa, no hemos visto el despliegue de poder de nuestro Elohim como las generaciones anteriores, pero por eso tenemos que mirar hacia la Torá, hacia la alianza, ¿vale? Y obviamente a los que los levantan, porque la Torá sola no anda. No, Elohim no nos manda Torá del cielo, sino lo manda a través de las personas que él eligió. Y aunque no hay sistema levítico y sacerdotal hoy mismo, la función sigue siendo vigente. Yeshua restauró un sistema, fue un sistema dentro de una alianza, lo rompieron, vino Yeshua, restauró, por eso se llama alianza restaurada. Y en ese sistema, en esta restauración, reinstauró el valor o la obligación o los derechos, si quieren, de las personas que tienen que hablar en su nombre. ¿A quién? No a alguien que se carga por medio de se transmite por medio de una generación de descendencia, por un linaje, sino por una elección. En este caso es él quien decide a quién le encarga y no depende del que corre, ni del que desea, ni que el que ora más ferviente, ni que se esfuerza más, sino del que Elohim decide a quién le encarga, a quién le llama, a quién le pone sobre sus hombros cargar la arca de la alianza para que todos miren hacia ella, no hacia la persona. ¿Entienden? Una vez y para siempre, porque no es bueno mirar al hombre, sino
a lo que carga el hombre, a lo que lleva, a lo que pertenece a Elohim. Una distancia de 2000 codos son más o menos 900.000 metros, es decir, como 1 kilómetro de distancia por delante, ¿vale? Eh, Versos 5. Y Josué dijo al pueblo, purificaos, ¿vale? Eso es el primer paso. Primero, tienen que saber, hay un arca de la alianza, ahí ya tienen que mirar, ¿vale? Segundo, los levitas que lo cargan, fíjense ellos. ¿Por qué? Porque tiene que sepáis por qué camino tenéis que andar. No por nada, cuando hemos hablado de Isaías, Jeremías 30, el libro de Isaías 30, sí, el capítulo 30 de Isaías, Elohim dijo, ya no se te quitarán más, ya no serán más escondidos tus instructores, ¿no? Tus maestros. Escucharán detrás de ti cuando te quieres desviar a izquierda o derecha, la voz que te dirá, mira, por aquí es el camino, para que no tropieces. Por eso sentido Elohim levantó personas encargadas para que sean guías, ¿no? No porque ellos hay que seguirlos, sino porque fueron calificados de Elohim, los escogió una preparación para los levitas, para este personal, está descrita en la Biblia, pero es para otro detalle. Entonces, es bueno mirar para que sepan el camino por donde has de seguir, ¿vale? Ellos reciben instrucción, transmiten instrucción, la instrucción no es del hombre, es de Elohim, nosotros tenemos que buscar la instrucción que es confirmada por la autoridad, por la suma de la palabra, ¿no? De Elohim, todas esas instrucciones que nos ayuda a identificar a quién es un servidor de Elohim, pues hacer caso, pues no habéis pasado nunca hasta ahora por este camino, ¿vale? Verso 4. Pero que haya entre ustedes 2000 metros, ¿no? Más o menos. Josué dijo al pueblo, purificaos, ¿vale? Es el paso siguiente, es la parte que nosotros, en general, todos los que quieren entrar en la nueva alianza, quieren entrar en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, eh, tiene que purificarse, no por nada fuimos llamados sal del medio de ellos, pueblo mío, para que no sufrir la consecuencia, para purificaos, dice los que, también en el Tanaj, los que le lleváis los vasos sagrados, el pueblo que es llamado a ser santos, porque mañana Adonai va a obrar maravillas en medio de vosotros. Esa es la secuencia de los eventos, para poder ver y vivir en medio de estas maravillas hay que seguir una cierta normativa. Verso 6. Y dijo Josué a los sacerdotes, tomad el arca de la alianza y pasad al frente del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y partieron al frente del pueblo. Eso es lo mejor de los que sirven en Elohim de Israel. No ponen condiciones, no preguntan, no dicen, ¿por qué? ¿Pero quién soy yo? ¿Pero quién eres tú para darme órdenes? ¿Cómo voy a cargar esta lada? Pero esta caja, no sé, tiene su peso. ¿Cómo voy a llevar este trabajo? Pero bueno, mira, las aguas están desbordando. Mira, aquí hay problema, hay jefes, necesitamos. No, nada de eso. Los que sirven a Elohim confían en el mandato y obedecen porque son siervos y el servidor pues no cuestiona el orden de su amo, sino por nada le llamamos Adón, porque lo reconocemos como nuestro amo, nuestro soberano, el que nos compró, no por nada pusimos el logro de nuestra oreja en el marco de su puerta y nos dejamos que seamos clavados para servirle para siempre, ¿vale? Si hemos hecho este voto de alianza con él. Ellos obedecieron, tomaron la arca de la alianza, partieron al frente del pueblo. Verso 7. Adonai dijo a Moisés, ahí vemos que no fue algo que se le ocurrió a Josué, perdón, sino que fue Elohim mismo quien le dio este mandato a Josué, a los escribas, a los profetas, al pueblo, o a los levitas también le pasó. Hay diferentes formas de transmitir un mensaje. Vemos en Apocalipsis 1, un orden de las cosas también. Adonai dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo el pueblo para que sepan que lo mismo que como estuve con Moisés, que estoy contigo, ¿no? Que estoy contigo. Esta es la idea. Verso 8.
tú darás este orden a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza. En cuanto lleguéis a la orilla del agua del Jordán, os paréis en el Jordán. ¿Vale? Ese es un mandato cuando lleguéis a la orilla del lago del Jordán. Os paréis en el Jordán. Vamos a ver un poquito más adelante algunos otros detalles importantes en el verso 13, pero vamos a seguir leyendo. Verso 9. Josué dijo a los israelitas, acercaos y escuchad la palabra de Adonai vuestro Elohim. ¿Pero quién les hablaba? Y Josué, ¿verdad? ¿A quién? ¿Vale? ¿Qué palabra se escuchaba? La palabra de Josué. A veces la gente tropieza con el servidor, con la apariencia, pero Elohim es quien elige quién, a través de quién habla. Y aquí uno si tiene algún inconveniente con ese servidor, pues lamento mucho, traten de no tropezar con la persona, sino traten de abrir las escrituras, pedir que el Ruach os guíe, que dé entendimiento, discernimiento, para que sepan escuchar las palabras que son de Adonai, de vuestro Elohim. Josué 3, verso 10. Y dijo Josué, en esto conoceréis que Elohim viviente, Elohim Jai, está en medio de vosotros. ¿Vale? Esa es una diferencia. Para lo que se pregunta, ¿cómo sé yo una diferencia entre la deidad que había en el cristianismo y la deidad que está en la fe hebrea? Claro, que no vemos ni a una ni la otra, o bueno, a la deidad del budismo, del islam, de cualquier otro culto, corriente religioso, religión, lo que sea. Pues eso es en esto conoceréis, ¿vale? Hay Elohim nunca eh, deja sin evidencia, sin probar su propia identidad, sin revelar quién es y cómo es. En la serie de las profecías al día, pues tenemos muchos detalles de cómo él actúa y maneja las cosas y los eventos del mundo, cómo él se revelará. En este conoceréis que Elohim viviente está en medio de vosotros, ¿vale? No de las demás naciones, ¿vale? En medio de vosotros. No dice en el mundo, sino entre ustedes. Y que conste bien este detallito, es importante. Y que arrojará ciertamente de delante de vosotros al cananeo, al hitita, jibita, el pericita, el girgisita, el amoreo, el jebuseo. Bueno, algunas naciones descendientes de Canaán, hijo de Ham, hijo de Noé, ¿no? De la línea de Set, hijo de Adán. Estas naciones son un tipo para que nosotros entendamos las naciones que hoy mismo ocupan la tierra, que es nuestra tierra. ¿Cuál es esta tierra? La tierra prometida, el reino de los cielos, como es llamada esta herencia en cual nosotros estamos invitados a entrar. Pues desde Eufrates hasta el Nilo es la promesa que se le dio a Abraham, que su descendencia, en este caso, por medio de la semilla bendita que fue en Isaac y en Israel, bueno, Jacob, no por medio de Esaú para los idumeos, sino por medio de Isaac también, de Jacob hasta nosotros. Esta es la promisión de Eufrates hasta el Nilo. Esta es la tierra prometida y hoy misma está ocupada por otras naciones. Y la promesa es que nosotros no tenemos que conquistarla. Él mismo la conquistará para nosotros. Bueno, hay mucha historia aquí, muchas evidencias. Hay que ir un poquito más en el pasado para ver la promesa que Elohim le dio al pueblo. Por lástima, el pueblo no obedeció, no cumplió las palabras de Elohim, se dispuso en ellos a luchar y lucharon y van a luchar hasta el momento, ¿vale? Pero en este momento, en este instante, no seremos nosotros quien hará esta guerra de conquistar, sino que Él mismo quitará del medio todas estas naciones que ocupan la tierra que nos pertenece. Será su problema, no la nuestra, no aquí los derechos de la humanidad, de los que interpreta el hombre, las Naciones Unidas ya serán quitado todo de por medio. Hay un juicio pendiente que Él mismo hará contra todas estas naciones. Verso 11. He aquí que el arca de Adonai, el amo de toda la tierra, porque todo el mundo es suyo, al fin de cuentas, Él es el hacedor, aunque hoy mismo está bajo el dominio, desde hace 6.000 años, del enemigo, del Elohim de este mundo, ¿no? La tierra, a fin de cuentas, pertenece a su verdadero amo, que es el Boreolam, es el hacedor de lo que tenemos nosotros aquí, esta creación. No hablamos del universo, sino de la tierra. Y va a pasar el Jordán delante de vosotros. El arca de Adonai va a pasar el Jordán delante de vosotros. Ese es el orden, las instrucciones que se le dio al pueblo, que se
fije, que se concentre en el arca. Verso 12. Escoged pues 12 hombres de las tribus de Israel, ¿vale? No de otras naciones, importantísimo, siempre de las tribus de Israel. Es un detalle que aquí lo vemos reflejado en Apocalipsis 14, donde se presenta los 144,000, o Apocalipsis 7, me confundo, no me da bien los números, no tengo memoria para los números, pero bueno, entiendan ustedes sobre los 144,000 de los un hombre por cada tribu. Entonces en Apocalipsis se presenta de todos los tribus, 144,000 de los tribus de Israel. No por casualidad, no se presenta el orden de los varones según su partida de nacimiento. Eso es importante porque no se presenta así, y eso debería dar para confundir a los que buscan sacar interpretaciones ajenas. Y también ahí no aparece en el tribu de Dan, aparece en cambio el tribu que no fue tribu de Yosef. Yosef fue sustituido como descendencia tribal por Efraín y Manasés. Él no tuvo herencia, aunque tuvo descendencia por medio de sus hijos, ¿no? Pero bueno, no por nada está en Apocalipsis así. Lo importante es entender ahora no quién son los 44,000, no quién fueron esas 12 personas, sino la comparación. ¿Vale? Escoged 12 hombres de los tribus de Israel, ¿vale? De los tribus de Israel, no de los cristianos, no de los hindúes, no de otras naciones. Verso 13, en cuanto a las plantas, ahí fíjense bien, porque dije antes que voy a recalcar ciertos detalles, en cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Adonai, el amo de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán, las que vienen de arriba, quedarán cortadas y se separarán formando un solo bloque. ¿Vale? Pues quizá la mayoría lee la lectura y dice, wow, qué interesante y emocionante, pero ahí nos encierra muchos detalles que son profecía para nosotros, indicadores importantísimos para lo que estamos viviendo y estamos a punto de presenciar. ¿Vale? Las aguas dentro de las metáforas, las alegorías hebreas, son símbolos para naciones, pueblos, muchedumbre de naciones. ¿Vale? Y es aquí, bueno, vamos a ver algunos otros detalles a continuación que nos incumbe a nosotros, que son señales, pero lo importante es lo siguiente. Los que llevan la arca de Adonai no llevan ayos, bastones, ¿no? Para golpear como Moisés las aguas, como hizo Moisés, golpeó el mar rojo y se abrió. No, en este caso, no por nada están los detalles así. Pisarán las aguas del Jordán, porque es el momento en lo que va a suceder, lo que se va a cumplir, ¿vale? Lo que está por venir. Y aunque quizás para algunas personas pueden decir, eso es interpretación, bueno, llegará en el tiempo, las escrituras indican claramente, si se cumplirá, sabrán que Elohim mandó explicación de lo que está por venir. ¿Vale? Tendrán confianza no en el portador, sino en Elohim, quien se adelanta porque él no hace nada sin antes revelar a sus siervos la cosa que sucederá en breve, ¿no? Cuando ellos levantan algar de la alianza, es decir, exalta la autoridad que es la Torá, y la alianza es el sello de la identidad de la nación hebrea. Cuando ellos empiezan a levantarla y cuando está por encima la vista de toda la tierra, el Señor de toda la tierra, pisan las aguas, es decir, entra en un cierto contacto con las fuerzas que controlan el poder, ¿no? de las mares, de la muchedumbre. Cuando eso será claro ante las naciones, esas aguas pues se apartarán, ¿vale? La fuerza no está en el cayado, porque las escrituras en este caso no dicen que nosotros vamos a lucharlo, no vamos a golpearla nosotros. El golpe le dará Elohim, él será quien juzgará, quien nos defenderá, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dice que ellos serán polvo o paja, según la alegoría, según el contexto profético. En este caso, pisarán las aguas, es decir, serán al pie como lodo, barro, al pie, bajo nuestros pies. En este caso, eso es el significado del hecho que
las multitudes, las naciones, pues entrará en contacto de alguna forma que hoy mismo no entra. Hoy mismo hay un mensaje que se comparte en el mundo para que el pueblo de Israel despierte y que entre en sus filas. Pero llegará el momento cuando esto llegará ante las aguas, ¿vale? Hay una preparación para el pueblo, hay algo, estas aguas tienen que ser pisadas para que las que vienen de arriba queden, es decir, toda la fuerza quede parada, un bloque aquí, una protección, un muro que no puede traspasar sobre el pueblo de Israel. ¿Vale? Hay detalles aquí importantísimos. Vamos a ver después del verso 7, vamos a dar algunos otros detalles más, 17. Verso 14, cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de alianza a la cabeza del pueblo. ¿Vale? Recordamos que en las otras profecías describe al Redentor, que es el que abre brecha, van delante de ellos siempre, va delante del pueblo, y también en la retaguardia. Él es el que va adelante abriendo brecha, Él es quien protege por detrás. Por lo tanto, no hay quien pueda dañarnos. ¿Por qué? Porque nuestra roca no es como la de ellos. Nuestro escudo y nuestra defensa es Elohim. En el pasado, pues, en la retaguardia, un muro de fuego bloqueaba el ejército del faraón. Y no es que eso no se va a repetir. Se va a repetir del mismo modo. Bueno, en el tiempo presente. ¿Cómo? Los detalles no lo sabemos. Sabemos que el hecho será así. ¿Cómo? Lo vamos a ver y quizás con el tiempo vamos a tener más claridad a medida que nos acercamos a vivir los eventos. Verso 15. Y en cuanto a los que llevaban el arca, cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron las orillas, no entra en el agua, tocaron la orilla, no entra para nadar aquí, luchar con no, cuando la planta de su pie tocaron la orilla de las aguas, ¿cuándo? En un momento cuando es importante tener en cuenta esos detalles, porque no por nada están escritas, porque justamente estaban en la temporada de la siega, dice. El río estaba desbordado, estaba muy crecido, estaba en la temporada de la siega, ¿vale? La temporada de la siega es la siega de la cebada, está en un mes de primavera, cuando el pueblo también salió de Egipto, no por nada, es una otra generación, justamente repitiendo historia en ese sentido del cruce de las aguas. Entonces, cuando salieron de Egipto, salieron cuando la cebada estaba en espiga, estaba en el tiempo casi de la siega, después de las lluvias tardías. Y cuando cae la lluvia tardía es para ayudar a la maduración de la cebada. Los ríos estaban muy desbordados, como era Jordán en este momento. En este caso, ¿cuándo es el tiempo cuando nosotros somos llamados la generación, el tiempo? Pues cuando el mundo, las aguas, está en su temporada de madurez espiritual. ¿Cuándo fuimos llevados a Canaán? Pues en el momento cuando la copa de las iniquidades llegó a llenar la copa. Ese ya es el momento. Elohim le dio bastante tregua. En este momento, pues, estamos como se describe en Apocalipsis, llegó el momento de destruir a los que destruyeron la tierra, ¿no? Es un tiempo cuando las naciones que rodean a Israel, las naciones entre cuales estaban Israel, los mismos rebeldes que está dentro de Israel, serán juzgados. Está en la temporada de la siega, en Apocalipsis 16. Pon tu hoz y ciega, ya llegó el tiempo. No por nada, en este momento, ¿cómo están las aguas? Desbordando. Está en justo su poder de alboroto, toda la fuerza política, religiosa, mundial, del ejército, de la economía, de la farmacéutica, de toda aeroespacial, toda está en su poder de desborde, ¿no? Su potencial, el más grande potencial. ¿Estamos viviendo esto o no? Ustedes lo pueden ver, lo pueden confirmar. No pueden negar. Tiempo de la siega. Pueden decir casualidad. Bueno, pueden creer. Nosotros no creemos en casualidades, creemos en providencia. Y para mí eso es profecía al día. Verso 16. Josué 3:16. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron en este momento. Es decir, cuando el mandato de Elohim, como Moisés llegó a Faraón, dije, deje a mi pueblo libre. En ese instante, pues, dos fuerzas chocaron. De algún modo, pues, no sabemos cómo los detalles los vamos a saber a su debido tiempo. La arca de la alianza o el poder de Elohim
se hará conocido en el mundo y el mundo sabrán que tiene que dejar libre a este pueblo. Y como no lo va a dejar, pues se seguirá repitiendo la historia, las plagas. Las 10 plagas dejaron el Egipto en ruina. Entiendan lo que hará la séptima postreras plagas, porque 7 es un número de la plenitud, es decir, para siempre, no destrucción, suficiente para dejar en polvo todo el imperio, todos los poderes religiosos, políticos. Algunos detalles los vamos a ver a lo largo de los capítulos Profecías al día. Cuando pararon con los pies, las aguas de arriba se detuvieron formando un solo bloque a gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Araba o mar del Sal se separaron por completo y el pueblo pasó frente a Jericó. Pasaron, no, se escurrieron para abajo, pero los demás quedaron bloqueados. Verso último del capítulo 3, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Adonai se mantenieron firmes, ¿no? En pie, firme en seco en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Con eso se acaba el capítulo 3. Pasamos al capítulo 4 para rescatar algunos versos. No vamos a leer todo el capítulo, sino solo algunos. Lo relevante es que pasaron en seco, ¿vale? Eso lo vemos en el Mar Rojo cuando se abrió. Igual pasaron por aquí en seco, en la sexta plaga, Apocalipsis 16, también secará el Eufrates. Ya no me voy a repetir en detalles. En otro momento vamos a verlo más detenidamente. Normalmente, pues cuando hay agua, pues la tierra está mojada, barro, pero no va a ser así. Esos son detalles significativos que la seguridad del camino no va a presentar algún tropiezo para nuestro andar. ¿Vale? Esta es la seguridad de la firmeza. En tierra seca vamos a andar como en tierra seca. En cambio, los carros de Faraón, pues llovió, se atascaron, se bloquearon, no pudieron avanzar. Eso es lo que entendemos por lo que habrá de suceder, lo que sucedió, ¿no? Mientras nosotros hay bendición, hay maldición para los demás. Vamos a pasar al siguiente capítulo para no demorarnos mucho. Y de aquí voy a leer desde el verso 4 para volver a cierta historia que antes mencioné. Llamó Josué a 12 hombres que habían elegido entre los israelitas, ¿vale? O sea, esto se menciona en el capítulo anterior, uno por cada tribu. Y les dijo, pasad delante del arca de Adonai vuestro Elohim hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros cargue sobre sus hombros una piedra según el número de los tribus de Israel. Eso es curioso, ¿no? Le voy a decir el verso 7, 6 también para que entendamos un poquito mejor. Para que sea esto una señal en medio de quién, de las naciones, no, en medio de ustedes, de vosotros. Cuando el día de mañana, es decir, nosotros somos en este día de mañana, y lástima que nosotros no hacemos lo que está escrito aquí. Cuando vuestros hijos os pregunte, porque por eso tenemos la escritura escrita, para que nosotros preguntemos y aprendemos de la historia del pasado. ¿Qué significa todo para vosotros estas piedras? ¿Vale? Por eso esta centinela puesta a cruz de los caminos. Pregunten. Pero lastimosamente pocas personas preguntan por dónde está la senda antigua, porque hay muchas, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de esos dos versos? ¿Qué son los detalles aquí que nos revelan, ¿no? Hay en el fondo del mar, en el fondo del río, hay 12 piedras que tienen que ser sacadas fuera y son una señal. Este hecho es una señal, ¿vale? No es algo hecho a propósito para que nosotros, la generación en cual estamos, aprendamos y veamos que Elohim desde antes desarrolló los eventos, lo que iba a suceder. ¿Vale? La pregunta es, ¿por qué sacar de mar algo? Bueno, la respuesta es clara. ¿Qué es señal? Bueno, ¿qué son piedras? Estas piedras. Pues las piedras son un símbolo de los hijos de Israel. Fueron así en otras partes, ¿no? Vemos en Amos, creo que 9, en el capítulo 9 de Amos, que hay un zarandeo y caerán la maleza, lo que es bueno, las piedras buenas quedarán, las malas caerán, o la cizaña.
y se guardarán el grano vivo. En Brit Hadashah se presenta que hay piedras vivas, somos nosotros, y cada uno será probado, según dice Pablo. Y todo lo que no es piedra, lo que está edificado con paja, con madera, pues será quemado. Quedarán las piedras, aunque pasada por fuego, ¿no? Una piedra sobrevive, como el oro que se pasa por fuego para que ¿cómo se llama esta? Esta maleza, la impureza, la escoria se quite. Nosotros también vamos a pasar por un fuego. Para que eso sea una señal para vosotros para el día de hoy, ¿vale? Ya no digo mañana porque ya estamos en este día de hoy. La señal es que los tribus de Israel llegaron a ser enterradas en el fondo del mar, ¿vale? ¿Cómo llegó esto? Pues a causa de las transgresiones, Elohim les mandó, vais a ser esparcidas entre las naciones, enterrados en el fondo del polvo, dice en alguna parte, o entre muchedumbre y muchas aguas, entre las naciones. Y de aquí algunos están resucitados, aparecen literalmente, si tomamos en ese sentido en las palabras de Daniel 12, algunos serán resucitados porque hay generaciones pasadas que no han resucitado, ¿no? Hay una resucitarán literalmente dentro de 1000 años cuando habrá lugar el juicio. Así, y vamos a ver más tarde un poquito, me adelanto, ¿no? Me adelanto en idea. Entonces, en Daniel 12 se nos presenta que muchos son despertados, ¿vale? Porque aún en el sentido espiritual no todos los que son llamados pues reciben. Muchos se quedarán en el polvo de la tierra, se quedarán en el fondo del mar, ya que en el río había más piedras. Pero eligieron solo 12 y estas fueron llevadas en otro lado. Por lo tanto, hay un mensaje en ese sentido para el pueblo de Israel, ¿vale? Elohim restaurará Israel, las 12 casas de Israel. Eso no significa que toda la descendencia será restaurada. Lastimosamente, no van a salir todos, no querrán salir todos. Él invitó invitación a todos, pero como sabéis, en la parábola de Yeshua rechazaron la invitación, se disculparon y él tuvo que acudir a llenar la mesa con otras naciones, ¿vale? Ese es el derecho que tiene el Goín una vez que el pueblo, todo el pueblo recibió la invitación. Los que no entraron, pues quedarán para destrucción, recogidos en manojo. Las aguas volverán sobre las piedras que quedan en el fondo del mar, ¿no? Y la aplastarán. Y también los que recibieron los que escucharán, pues seguirán al Cordero por donde Él los guía. Entonces pasarán en el otro lado, porque esa es la instrucción. Llévalo del fondo del mar, traspasarlo en otro lado para... ¿Qué se hizo allá? Se edificó un altar con Elohim. Ese es un símbolo de... y se hizo la nueva alianza. La nueva alianza se hará cuando se entrará en la tierra prometida, una vez que el maestro arquitecto edificará con estas piedras vivas que serán los redimidos que cruzarán en la tierra prometida un altar, una edificación para la memoria, para la gloria de su Padre, ¿vale? En honor a su Padre, ¿vale? Este altar, esta comunidad, este cuerpo viviente, este templo viviente es la suma de los redimidos en quien mora el Ruach de Yeshua, el Espíritu del Padre de Yeshua también. Para que sea una señal, ¿vale? Para nosotros, para el día de mañana, que es el día de hoy. Les diréis, verso 7, les diréis, es que las aguas de Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Adonai. Cuando atravesé el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Obviamente no son para las demás naciones, porque las demás naciones no cumplen, no están dentro del plan profético que está diseñado para Israel, ¿vale? Las naciones tienen su parte dentro del plan de redención, pero dentro del plan de la restauración de Israel no tienen parte las naciones. No confundan las dos cosas, porque cada uno con su asunto, cada detalle en su cajón, si no se hace una confusión y se sacan malas doctrinas, malos entendimientos. En este caso, las piedras serán para los israelitas memorial para siempre. ¿Por qué? Porque es las piedras recordatorias que fueron enterrados en el fondo del mar. Ahí llegó Israel y desde allá los sacará del fondo del mar.
Pero la historia no acaba aquí. Verso 8. Así lo hicieron los israelitas, según las órdenes de Joshua. Sacaron 12 piedras del medio de Jordán, ¿vale? Y es lo que se está haciendo, un esfuerzo para sacar a todos los redimidos de entre las naciones, ¿vale? Sacarlas fuera. Es el llamado y la obra, el encargo que tenemos que dar o que fueron elegidos para esta tarea, sea enviados para sacar las piedras, sea los que cargan la arca de la alianza, no importa el medio y quién, sino el hecho. Tantos unos como los otros trabajan juntos para sacar estas piedras, ¿no? No por nada en la profecía nos indica que Él enviará un montón de pescaderos para pescar, ¿no? En sus redes a los que serán redimidos y después de ellos enviarán los cazadores para cazar donde sea que se esconda, no importa la nación, el búnker donde se meta en la luna, si llega alguno, allá lo cazará, ¿vale? Bueno, no hablamos de eso porque no es un tema muy agradable, sino quedémonos con la idea de bendición, no del juicio. Josué, así lo hicieron los israelitas según el orden. Sacaron 12 piedras del medio de Jordán, según el número de las tribus de Israel, como lo había mandado Adonai a Josué. Las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Más tarde con ellas sabemos en los capítulos siguientes que Josué, en ese caso, sirve como tipo para Yeshua, quien edificará el verdadero templo, ¿vale? No habrá un tercer templo de allá, sino un templo que será edificado, será lo que se hará con las almas, de las piedras vivas, una vez que han cruzado en el nuevo Jerusalén. Y otro detalle aquí importantísimo, Josué 4:9, levantó 12 piedras en medio de Jordán, Josué, donde habían pisado los pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza, y allí están todavía hoy. Obviamente esas piedras ya no están, o estarán. Lo importante en ese detalle es que desde aquel momento quedó como símbolo, como ilustración, el hecho que las naciones, la descendencia de Israel, los tribus de Israel, quedarán hasta hoy, ¿vale? Que todavía siguen en medio de las aguas estas piedras como símbolo. Entiendan la alegoría, no el literal. El literal es una alegoría para nosotros, es una señal. Hasta la fecha, las naciones descendientes de Israel, los 12 tribus, están en el fondo del mar de las naciones. Pero del mismo modo, por el hecho de que haya enviados elegidos cuando la alianza será levantada y el pueblo mirará la alianza, observará su señal, se purificará para que pueda invocar el nombre de Adonai, el nombre Kadosh, que en este caso, cuando hablamos de salvación, es Yeshua. Él salva, no hay otro nombre en cual podemos ser salvos. Hay otro nombre, muchos más en cuanto tenemos otras bendiciones, pero en cuanto a la salvación no hay otro fuera de Yeshua. Hay Elohim me ve cuando necesito de su presencia. Entonces, hay el nombre, el Roy, el me ve, ¿no? Elohim Rafa, el me sana cuando necesito de eso. Son nombres de Elohim poderosos que nosotros acudimos a ellos cuando necesitamos distintos refugios, distintas bendiciones. Pero en cuanto a la redención, la salvación, no hay otro nombre en cual nosotros podemos ser salvos. No tenemos salvación en el Shaddai. El Shaddai es quien me da salvación, ¿vale? Pero no es el Shaddai el nombre en cual yo me salvo, sino Yeshua, ¿vale? No es el Elión el nombre en cual yo me salvo. Elión es el Altísimo, el Soberano. El Soberano es quien me salva, pero Él me dio un nombre en cual yo tengo salvación y a quien me tengo que aferrar para mi redención. Por eso el nombre sobre todos los nombres de Elohim es Yeshua, ¿vale? Él es nuestra salvación, Él salva. Los sacerdotes, bueno, las piedras edificó como señal, piedras en medio, porque es aquí la profecía que el pueblo de Israel estará enterrado por un cierto tiempo
en el fondo del mar hasta que serán sacadas a la luz, a la vista de todas las naciones. Los detalles los vemos en Profecías al Día. Los que siguen escuchando esos capítulos habrán bendición, entendimiento, discernimiento, que el Ruaj nos ayude a poder compartir y a poder entender. Verso 10. Los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio de Jordán hasta que se cumpliera todo lo que Adonai había mandado Josué que diera al pueblo. ¿Creen que es una tarea fácil quedar parados hasta que pasan tantas descendencias, tanto pueblo, cargar el arca de la alianza? Hay un peso que tiene que llevar estas personas. Que Elohim dé fuerza hoy mismo a todos los que se esfuerzan a mantener a la vista de todo el pueblo la arca. Exalta la justicia, el amor, la verdad, para separarlo de la mentira, enseñando al pueblo a distinguir el derecha de la izquierda, lo bueno y del malo. Dice, y el pueblo se apresuró a pasar, ¿vale? Lástima, hoy este pueblo está muy contento con su tarea, cada uno en su casa. Hoy no, hoy mañana quizás, no es el tiempo, no siento, no me llamo. No, este pueblo nos dio un ejemplo, se apuró en pasar porque tenía respeto de los que cargaban la arca de la alianza, es que estaban parando las aguas. ¿Vale? Es el poder y la autoridad que Elohim brindó a mantener las cuatro vientos, que no sople sobre el mar hasta que no sea salvado todo, al que no pase todo el que sea. Entonces el reino de los valientes de Elohim se arrebata por los valientes, y esos valientes se apresuró en pasar. ¿Vale? Cuanto más se demoran a no pasar por medio de las aguas para entrar en la nueva Jerusalén, en la tierra de los redimidos, más cargo hay sobre las personas que están paradas esperando que pase el último. Sea que este tiempo no se demore más, sea que todos se apresuren igual en que entren en alianza con Elohim, que crucen el otro lado del Jordán. Y un detalle más, la última cita, de esos capítulos, Josué 4:19. El pueblo salió de Jordán el día 10 del mes primero, acamparon en Gilgal al oriente de Jericó. ¿Vale? Es aquí la importancia del mes y del día. Si estamos en el mes de Aviv, esperamos que mañana pueda bendecir Yeshua a nuestro hermanito de Jerusalén para confirmarnos. Por si acaso, desde aquí ya nos adelantamos, a diferencia de horario y de tiempo, con esta presentación para que la tengan ya por delante, en conocimiento de lo que estamos presenciando. Profecías al día, eventos importantísimos. Ahora, nos queda una cita más que los quiero leer en esta circunstancia, que está en Ezequiel, capítulo 20, verso 37 le quiero leer, pero tengo que leer los versos anteriores para que entiendan el contexto en cual vivimos, ¿vale? Es un juramento que Elohim nos hizo, el Elohim viviente, por su vida, ¿vale? Es una palabra que aquí no tenemos que tomar en serio, ya que toda la escritura hay que tomarla en serio, pero en este caso es algo muy importante, ¿vale? Él juró que reinará sobre su pueblo, que será de nuevo, aún en medio de juicio, con furor derramado, hará justicia a los suyos. Dice, os haré salir, verso 34, Ezequiel 20, os haré salir de entre los pueblos. Este es el mensaje que nos llega a todos por igual. Esta invitación de Apocalipsis 18, 4, sal del medio de ellos, pueblo mío. No por nada viene del cielo, porque es una obra suya, no por fuerza, no por el poder del hombre, no por el judaísmo, no por nada, ya que no, tampoco ellos no comparten nada, no les interesa la redención de los que los consideran goim. Ya dentro de los escritos rabínicos, los goim son considerados como el prepucio de un judío. Hay que cortarlo. Por lo tanto, entiendan y olvídense de mirar hacia el judaísmo, porque la Torá saldrá de Sion, la palabra de Elohim de él nos enseñará, no el judaísmo, ¿vale? No nos indican en ningún lado dentro de las escrituras que tenemos que acudir al judaísmo para aprender las sendas hebreas, ¿vale? Hay que aprovechar los conocimientos, respetar a nuestro hermano, pero no son
el guía, ¿vale? El guía es Elohim, el que nos enseña la Torah es Elohim. Él mandará su palabra por medio de quien Él ha elegido, Él ha confirmado, la ha respaldado, nos da instrucción para conocer quién enseña a discernir entre bien y el mal, el pueblo, ¿vale? Quien te enseña la verdad, no quien te enseña a creer una forma de religión sin poder, como dice Pablo bien, que en la generación de nuestros últimos días la gente pues tendrá una forma de fe, pero sin poder. Este es el judaísmo, ¿vale? Porque no les puede transmitir la fuerza, sino solo la tradición. Eh, hay un... Os haré salir de entre los pueblos, ¿no? Pero aquí no se dice dónde en Apocalipsis 18. Todos hemos recibido este mensaje, sal del medio de ellos, pueblo mío, y a todos nos llegó por igual. Pero la cita continúa, por eso tenemos que acudir al Tanaj siempre. Os reuniré de entre los países donde fuisteis dispersos, ¿vale? Ahí entendemos por qué las 12 piedras fueron enterrados en el fondo del mar, ¿vale? Allí yo los reuniré de donde fuisteis esparcidos. Y vemos en Miqueas capítulo 4 que hemos presentado ayer, profecías al día, que en el tiempo de su enojo, ¿vale? Él los castigó y en el tiempo de su enojo los esparció. Ahora los llama el mismo por mi nombre, ¿no? Dice, por mi nombre, no por vosotros lo que hacéis, sino por mi, no, la gloria de mi nombre, por la promesa hecha a Abraham, a nuestros padres y a David también. Os reuniré de los países donde fuisteis dispersos, con mano fuerte y brazo tenso, con furor derramado. Hay juicio, hay mucho aquí en estas palabras, mano fuerte, tenso brazo, furor derramado, expresa la obra que habrá de suceder en el momento cuando las plantas de la pie pisará, chocará con las naciones. Aquí Elohim golpeará las naciones. La piedra del sueño de Daniel desmenuzará los 10 reinos. Recordamos que estos reinos, aunque pasaron la autoridad, el dominio, el poder, no pasaron. Por eso lo vemos en Apocalipsis 3, el verso 1, fusionados en una última descendencia, un último imperio que salió de aquí, que es la comunidad europea, ¿vale? Tiene todas las características de las anteriores bestias, pues serán destruidas por completo, todas pulverizadas, ¿vale? Y ese reino, esa piedra se hará un reino que a fin de 1000 años, pues llenará el mundo entero. Así, verso 35, os conduciré al desierto de los pueblos. Y aquí, ¿qué haré? Os juzgaré cara a cara. Es lo que Elohim nos indica que hará y es lo que hace. Por lo tanto, aquí estamos en una situación de decisión. Está aquí presentándose dos generaciones como tipo que nosotros tenemos que entenderlos bien. La generación que salió del desierto estaba en Egipto, salió del Egipto, llegó en el desierto, no entró en Canaán porque fueron rebeldes, tercos, duros de cervices, se opusieron a Elohim, por lo tanto no entraron. Elohim tuvo un juicio con ellos y murieron todos, ¿vale? Esta es lo que está escribiendo aquí. Nosotros somos la generación y la descendencia al mismo tiempo, tipo y antitipo de las dos generaciones, de los que cruzaron el Jordán y de los que cruzaron el Mar Rojo. Vale, los dos pasaron por medio de las aguas. Vamos a hablar un poquito más, un minuto más sobre eso, un detallito. Como juzgué a vosotros padres en el desierto, así os juzgaré a vosotros, palabra de Adonai, cara a cara, os juzgaré cara a cara. Obviamente una persona que está en Yeshua es obediente, que se apresura a cruzar, obedecer, prepararse, mirar la arca de la alianza, mirar a los levitas, a los que cargan, los que enseñan a distinguir el bien y del mal, los que se esfuerzan para sacar las 12 piedras del fondo del mar, trabajar para la redención, que despierten estas piedras, que son piedras, no por nada se llama piedra. ¿No? Y no sacan cualquier piedra, ¿no? Hay muchas piedras en el fondo del agua. Dice 12, los tribus de Israel. Los demás, pues déjalas allá. No es el momento. Hay un plan ahora precisamente para eso. Es lo que vemos en Romanos 11, ¿vale? La plenitud de los Goín, de los Efraín, ¿vale? Muchedumbres en cual se
convirtieron los reinos de Israel en muchedumbre, ¿vale? Cuando todos entrarán, no las naciones, ¿vale? Cuando todos los hijos que llegaron a ser naciones perdidas, perdiendo su identidad, serán restauradas, saldrán, llegarán en este desierto, ¿vale? Y aquí con algunos se juzgará cara a cara, porque son el tipo de la generación que morirá en el desierto, es decir, no aprovecharon obedecer al pie de la letra. Por eso, eh, dice en versículo 38, voy a saltar, separaré de vosotros a los rebeldes, a los que se han rebelado contra mí, les haré salir del país que residen, pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Adonai. Es decir, lo van a tener bien claro. Yo no quería leer esta cita, pero ya dado el contexto, tengo que leerlo. No me gusta leer las palabras negativas, pero hay que hacerlo. Porque hay quien morirá en el desierto. ¿Por qué? Porque no aprovecharon las instrucciones, no aprovecharon sellar su vida con el cordero, pasar para poder comer el cordero, pasar por medio de las aguas. Y luego les cuento por qué digo eso, que es importante. Y entonces hay una generación que obedecieron, pasó en la tierra prometida, una generación que no obedecieron, murió en el desierto. Por lo tanto, Yeshua nos dice, los que están en mí, los que creen en mí, los que comen su carne y beben su sangre, sus pecados pasaron de muerte a la vida, ¿no? Es decir, su fe sus seres pasaron de muerte a la vida. Sus hechos ya no serán juzgados, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y la muerte reclama lo que es suyo. Pero en el caso, cuando yo morí, es decir, me apresuré para pasar por medio de las aguas, un agua es un símbolo de la purificación, pero también de la muerte. Por eso pasamos por la muerte. Estuvo enterrado en el fondo del mar y de allá fueron sacados. Por lo tanto, Yeshua también fue enterrado en el vientre de la tierra y de allá salió fuera. Por lo tanto, nos dejó la inmersión, el bautismo como símbolo de este hecho por medio del cual tenemos que pasar, morir y resucitar, morir, romper nuestra alianza con nuestro antiguo yo, con todas nuestras maldades, todas cosas malas. Un segundito para cargar el ordenador que me quedo sin batería, luego no veo las citas. Todas nuestras maldades, por eso tenemos que hacer la purificación. El agua no solamente es un símbolo de la purificación ritual, sino de un símbolo de la muerte. La Brit Milá es un símbolo, un señal, ¿vale? Es una sombra, como bien lo llama Pablo. El que se circuncida de nada le sirve. ¿Por qué le sirve de nada? Porque el que está en Yeshua no le sirve de nada la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión me sirve como toda parte de un paquete de leyes para llevarme a Yeshua, ¿vale? Por lo tanto, lo tengo como una sombra de algo que él me lo dejó, una ilustración pequeña, ¿vale? Una señal, 12 piedras en el fondo del mar. Una señal, la Brit Milá la circuncisión, una señal en cuanto al derecho que tienen las naciones a ser redimidas. Ese es el señal que se le dio a Abraham antes de Torá, antes de Israel. Y esa señal lo recibió Ismael, los 6 hijos suyos que tuvo con otra mujer con Ketura, después de que murió Sarai, su esposa, y también lo tuvo Isaac. Por lo tanto, nadie puede decir que todo el circuncidado entrará en la tierra prometida, porque no hay redención por medio del que tiene el señal que recibió Abraham, ¿no? Sino hay redención por el que está dentro del significado de eso, ¿vale? El Brit Milá es un símbolo de muerte a un pedazo de carne, ¿vale? Es un símbolo, una señal. El bautismo no es una señal de algo que solamente corresponde al varón, es un derecho que le puede recibir cualquier persona, sea hebrea o no hebrea, porque al morir el bautismo, la tefilá, es mi muerte, ¿vale? Del extranjero, el goim, el ajeno, la mujer, el varón, da igual, no hay muro de separación entre uno y el otro, entre el varón y la mujer, entre un rabino y un goim, un chino, ¿no? Entre una persona que es Yehudim o es de Efraín, ¿vale?
este muro de separación de las barreras y los conceptos mentales ya no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo no doy una señal de una muerte, sino yo doy la muerte de todo el cuerpo completo, ¿vale? En Yeshua. Mi entrega es total a Yeshua. Yo me entrego a Él total, no solamente le entrego una señal de mi carne que le pertenece, que entre en alianza con Él. Yo no doy un dedo, ¿vale? Yo doy el cuerpo entero, que se circuncida. Y es una circuncisión que se hace donde él mismo sacará el corazón de piedra y situará un corazón de carne. Esa circuncisión es el señal de la alianza que Josué hizo Josué con la generación que no fueron circuncidados durante 40 años y no murieron. Según la Torá, todo el que no está circuncidado no puede comer Pesaj. No puede comer Pesaj. El que no come Pesaj está destinado a ser cortado. Pero aún así, esta generación no fue cortada. Por eso nosotros somos la generación incircuncisa, ¿vale? Pero vamos a pasar en la tierra prometida por medio de las aguas, cruzamos en el otro lado, nos convertimos en hebreos israelitas por el mismo camino por donde Abraham pasó a ser Abraham, ¿no? Se convirtió en Ivrit, en un hebreo cuando cruzó de un lado al otro el Eufrates, en este caso, como Jacob, se convirtió de un que sujeta del talón, uno que no tenía derecho, pero pretendía tener derecho y lo reclamaba y quería y engañaba para lograr tener un derecho que no le correspondía. Pero al cruzar el Yabok, el río Yabok, se convirtió en Israel, volvió Israel y recibió la bendición de la promesa de ser el hijo primogénito. Eso es la experiencia de uno que, aunque no por descendencia, sino por la experiencia, una persona tiene derecho, según el derecho a la redención, de convertirse en hebreo israelita. Todo aquel que pasa por la tevilaj, por la inmersión, por este camino que los que exaltan la Torá no enseñan una forma de religión, ni tradiciones, ni leyes que solo son sombras que indican ciertas cosas. No es que no son importantes, sino que hay que entender el propósito de las leyes y es lo que hacen estas personas, enseñando, instruyendo sobre el significado que yo lo tengo que tener en mi alma, ¿vale? No tenerlo como forma exterior, sino parte de mi ser, ¿vale? De mi propio interior, ¿vale? Es aquí donde una persona pasando se convierte en hijo de Elohim, esto es estar en la alianza. Todo aquel que cree tiene derecho a entrar por medio de la fe en Yeshua en la alianza porque Él es quien restaura de verdad esta alianza, es quien hace la verdadera circuncisión del alma y del cuerpo. Ahí me saca lo que tengo dentro y me pone su Torah para tenerla como señal sobre mi mano, delante de mis ojos, sino en trabajar con ella, vivir con ella, tenerla dentro, hacerla porque es dentro de mi ser, en mi naturaleza, vivir de tal modo. ¿Vale? Bueno, os juzgaré con vosotros. Y verso 37, os haré pasar bajo el cayado. Ya me adelanté. Bajo el cayado. Aquí entendemos que el cayado es la vara de Shiloh, la vara del reinado. Él es el verdadero pastor, Yeshua, el pastor de oveja, el Elohim, que se presentó en el Tanaj como el Roy, el Roej, ¿no? El verdadero pastor nuestro, el nuestro Roej, es Yeshua. Por eso no tenemos un ser humano ni un título que nosotros tenemos que seguir, porque ya tenemos nuestro pastor, nuestro instructor. Él es quien nos guía con su callado y nos cuenta uno por uno en cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza, dice que están contados. El que se mantiene en mi mano será salvo. El que no se mantendrá en sus manos, pues quedará en el desierto de las naciones. Aquí juzgaré cara a cara. El que cree en Yeshua pasó de muerte a vida, es verdad, porque su ser, con todo su cuenta de sus transgresiones, quedó enterrado en el fondo del mar. Al salir fuera, se entrega a Yeshua un nuevo ser vivo, más no yo, sino Mashiach. Es Yeshua quien vive en mí la vida, porque Él murió en mi lugar y yo vivo en su lugar, ¿vale? Entiendan un poquito, capten la idea, no hay tiempo para profundizar tanto. Romanos y Galatas son demasiado profundos en cuanto a este hecho. Lástima que
el deber de trabajar aquí en esta tierra, pues me quita mucho tiempo pero bueno, uno tiene que vivir, vivimos de lo que trabajamos, no de lo que eh, no recibimos ayuda de otra parte. Entonces, mi tiempo es limitado para poder compartir tantas riquezas de manjares que hay dentro de las escrituras. Solamente siembro cuando puedo las ideas. Os haré pasar bajo el cayado, es decir, nos contará uno por uno como el pastor cuenta sus ovejas, porque el pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen su pastor, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Tengo otra oveja en otros redilas, los sacaré fuera. Entiendan por qué van en otras partes, congregaciones del mundo religioso y les saca una por una. Por eso le pasará debajo del cayado. Os haré entrar por el aro de la alianza. Es aquí donde nosotros tenemos derecho cuando pasamos por medio de la inmersión a tener derecho a convertirnos en hijos de Elohim, ¿vale? Si yo puedo comer el ceder del Pesaj, tengo que cumplir ciertas condiciones, ¿vale? Ciertas condiciones, y lo vemos bien ilustrados en Brit Hadashah, en el tiempo ¿cómo se llama? Santa Cena, es conocida dentro del cristianismo, el ceder, ¿vale? Una mesa especial que tuvo lugar antes del Pesaj. Después de que comieron, Yeshua tomó un vaso, ¿no? Una toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro se negó, dice, ¿cómo tú me vas a lavar a mí? Y él dijo, sí, si yo no lo hago, no tendrás parte conmigo. Ah, entonces si así están las cosas, pues para tener parte contigo, lávame las manos, las piernas, la cabeza, lávame entero, todo, no importa, es importante tener. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? El que se sumergió una vez, es decir, el que pasó, se apresuró y pasó el Jordán, pasó el Yabok, pasó el Eufrates, pasó el Mar Rojo, pasó por la Tefilá, como quieren llamarlo. Hay 4 ejemplos en el Tanaj, hay uno en el Brit Hadashah, nos indica el que pasó por medio del bautismo, ya no hace falta que se lave más, sino solamente los pies, ya si tienen tiempo de andar, se ensució sin querer, cometió algunas cositas, se manchó los pies. Eso se tiene que lavar. Y es lo que hacemos como símbolo de la humildad, recordando las cosas sufridas por el mundo, símbolo de el maror, ¿no? Que se come eh, las hierbas amargas, la mirga amarga que se come en el día de Pesaj, ¿vale? Y después, ¿vale? Después tomó el pan, ese es mi carne, ¿vale? Comed mi carne y bebed mi sangre. Y la gente no entendieron porque no entienden la ley donde se prohíbe comer la carne con la sangre. Y cuando ellos escucharon a Yeshua diciendo, comed mi carne, bebed mi sangre, esa es verdadera comida y bebida, ellos fliparon. Dice, ¿quién puede aguantar eso? Es decir, eso es malo. La Torah dice, no puedes beber sangre. Y él me dice, bebed mi sangre. Es decir, no sangre de un animal, sangre suya. Pero claro, no entendieron, aunque le hablaba a los hebreos en su propio lenguaje hebreo. Por eso es importante tener en cuenta el hecho. Ojo, escuchen bien. No importa si una persona sabe o no sabe leer hebreo. Lo que importa es tener el ruaj, pedir el discernimiento para que le dé entendimiento, porque al conocer un idioma, no que no es importante, es muy importante aprender que ninguno se queda con la idea que no es bueno, que yo enseño o comparto que una persona no debe aprender hebreo. Todo el que pueda, que lo haga. ¿Vale? Quien tiene la facultad y posibilidades, que hagan, que aprenda. Le da una herramienta extra, pero el conocer hebreo no le da entendimiento sobre las escrituras. Los mejores hebreos, los que mejores son profesores, directores, como quieran, conocedores, expertos, no es garantía de tener entendimiento y discernimiento sobre las escrituras. Aquí es trabajo del Ruaj de Yeshua, y el que no pertenece nos entrega a Yeshua con plena disponibilidad para mantener las aguas abiertas hasta que pase el pueblo, es decir, que no se mire a sí mismo, sino que cumple una tarea como siervos que son, ¿no? Tratando de llevar sobre sus hombros la arca de la alianza, es lo que exalta, y cargar las piedras del fondo del mar, esa es la tarea. Si una persona como no se vacía de yo, sino que se exalta, yo sé hebreo, entonces con esto soy mejor. Entiendo, tú me vas a enseñar a mí. ¿Dónde están tus credenciales? Quiero ver tus credenciales rabínicas. Casi me dijo
una persona. Yo no recibimos autoridad de parte del hombre, recibimos autoridad de parte de Elohim. Los que fueron elegidos para sacar los levitas no recibieron autoridad del pueblo. Los que cargaron, los que fueron nombrados representantes de los 12 tribus, ordenados por Yehoshua, no recibió autoridad del hombre. Fue Elohim quien mandó a Yehoshua que haga esa cosa. La autoridad no vino de Yehoshua. ¿Vale? La autoridad no viene del ser humano, de una yeshiva, de una congregación, de un ser humano, de una institución, una certificación rabínica, ¿vale? Sino de Elohim quien confirma a su servidor por medio de los hechos. El árbol se conoce según sus frutos. Si uno conoce los frutos, es decir, sabe hacer diferencia entre bien y el mal, las leyes de la Torá, puede identificar una persona que sirve o no sirve a Elohim. En este caso, es importante hacer diferencia entre quién sirve y quién no sirve. Y aquí es importante discernir el espíritu de la persona. Es decir, yo sé hebreo, es importante aprender hebreo, pero el hebreo no te da conocimiento, entendimiento, no te da conocimiento, pero no discernimiento para entender las escrituras. ¿Vale? Los fariseos eran expertos en la ley, pero no expertos en entender y aplicar las profecías. ¿Vale? Hay mucho más detalle, no les voy a dar más ejemplos de eso. Espero que entiendan en equilibrio y que no se descaríe ninguno que con alguna cosa que por aquí le entiende mal, quizás. Yo aprendí en español, sé que no hablo muy bien, nací en Rumanía, pero me esfuerzo para mejorar, ¿no? Para que no quede lugar a duda. Y trato de pedir siempre el Ruach que me guíe las palabras para que el yo no hable y que se pueda entender coherente lo que quiero transmitir. Entonces, lo que es importantísimo es que estamos aquí para tratar de exhortar, de llamar, de pedir, de implorar, porque aquí estamos manteniendo las aguas, tratamos de mantener las aguas abiertas y todavía Elohim refrena los tiempos para que el pueblo pueda escuchar este llamado, aunque es en espíritu hoy mismo lo que sucede, sucederá literalmente, y literalmente habrá quien pasará en otro lado, y literalmente habrá quien quedará en el fondo del mar, en el desierto de las naciones, morirá aquí o en medio de las plagas, sufrirá las consecuencias de sus propias elecciones, quedará a la puerta, ¿no? En la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes con lámparas tuvieron aceite, fueron llamadas, ropa blanca, tenían la luz de la menorá con ellos. Pues 5 entraron, 5 quedaron. Sal del medio de ello, porque si no, para los que no sale, sufrirás la consecuencia de lo que vendrán. Por eso estamos exhortando, estamos en el 10 de Aviv, espero que sea confirmado mañana, es decir, que la cebada está en espiga y que estamos justamente en el día cuando el pueblo tiene que pasar, decidirse, purificarse, pasar en otro lado, entrar en la alianza. Los discípulos que fueron sumergidos pudieron comer el Pesaj, la carne y beber la copa de vino, el pan y la sangre, la copa de vino y la matzot, los pan sin levadura que partimos en cada Pesaj, símbolos del verdadero Cordero, ¿vale? Esos símbolos es la garantía, la seguridad que estamos en la alianza. Una persona que no está en la alianza no puede comerla, sino dio muerte a su propio cuerpo. A él no tiene esta circuncisión en su cuerpo entero, no solamente un trocito de su carne, sino en su cuerpo, sea varón, sea niño, sea quien sea, anciano que fue entregado a otra deidad. Si quiere entrar en la alianza para convertirse en hijo de Elohim, tiene que apurarse para pasar por medio de las aguas, entrar en Tevilaj, entrar en alianza con Yeshua, convirtiéndose en hijo de Elohim y reclamar las bendiciones que le corresponde, ¿vale? El acceso en la tierra prometida. El pan y el vino es un ensayo o una garantía, una seguridad, algo que Yeshua la llama estar en la nueva alianza. Es un derecho que yo tengo cada vez, algo que yo reclamo, mi derecho para para entrar allá en la tierra prometida. Por lo tanto, cada vez que partimos, nos adelantamos con eso ya,
que partimos el pan y bebemos no solamente invocamos o recordamos lo que Yeshua hizo para nosotros, sellando nuestra vida con la protección de su sangre, sino que invocamos el derecho que nos corresponde de estar en la tierra prometida, en la nueva Jerusalén, en la nueva alianza donde la Torah está dentro de nuestro ser, donde vamos a olvidar el rollo del arca de la alianza según las propias escrituras indican. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en la presencia, bueno, no literalmente, pero vamos a estar no invocando en espíritu, sino efectivamente vamos a sentirnos, vamos a estar en nuestra casa y la Torah en nuestra alma. No lo vamos a tener en brazos, la vamos a vivir, ¿no? ¿Qué mejor se puede explicar esta alegría de estar bajo tu viña, bajo tu higuera, comiendo en paz y tranquilidad, sin murallas, sin fortificaciones, un shalom pleno y total? Espero que todos puedan aprovechar en esta ocasión este día, y los que se han comprometido a entrar en el voto de la alianza, que lo hagan ya. Estamos pendientes, no los obligamos a nadie. El, los levitas, los que cargan las piedras, cumplen su trabajo. No es sabio ni cargar sobre ellos el peso de esperarles, porque lo hacen para vuestro bien, y lo hará mientras Elohim dirá: quédense y espérense un poquito más de tiempo. Déjele un año más, ¿vale? Pongámoslo más abono. Yeshua sé que va a fortalecer a los que cargan la arca de la alianza, a los que llevan las piedras, que trabajan para sacarlas fuera. Le va eh, a dar suficiente fuerza para seguir, pero llegará un momento cuando el tiempo se apremia, cuando dirán: salid, porque es el tiempo de dar juicio a las naciones, ¿no? Entonces, habrá quien quedarán con el deseo y con el ánimo, pero quedarán en el otro lado. La puerta se cerrará, y todos sabemos. Hoy, si escuchan este mensaje, no te demores más, entre ya, ¿vale? No en la circuncisión de tu prepucio, sino en la circuncisión de tu cuerpo, de tu carne. Dedícalo a Yeshua. Vivo, mas no vivo yo, sino Mashiach que vive en mí, porque nos hemos entregado a pertenecer a Él como siervos suyos. O sea que la presencia de Yeshua, la conciencia del tiempo en cual estamos, eh, se activa en vuestra mente, el discernimiento de las profecías, de lo que acabamos de leer, de lo que vamos a estudiar siempre que Elohim me va a dar tiempo, ¿no? Porque, bueno, tengo que trabajar también y procurar por mi casa, pero siempre que tengo tiempo, aquí lo dedico para que ustedes no les falte alimento, manjares aquí de los detalles que Elohim nos presenta, el llamado suyo. Hoy entra en las filas, hoy dedícate, aproveche, rescate el tiempo, ¿no? Porque los tiempos son malos. Un abrazo desde España a todos los que escuchan, en el nombre de Yeshua, nuestro Elohim y Redentor, para la gloria de su Padre. Bendiciones fuertes a todos, para la gloria, para la restauración, por mi deseo de que sea ya restaurada nuestra nación una vez para siempre jamás. Amén. Shalom a todos.